Mi nombre es Carlos Gamerro, soy escritor. Estoy acá en Ushuaia en el marco de la Noche de las Ideas presentando mi novela La Jaula de los Zonas, que fue publicada el año pasado y que arranca a partir de una historia real de una familia Selknam secuestrada en Tierra del Fuego, 1888 con toda probabilidad, llevada en cadenas en un barco a Francia y luego exhibida en una jaula como antropófagos patagónicos en la Exposición Universal de París, al pie de la recién construida Torre Eiffel. A partir de esa historia, de alguna manera que me sirve de eje, voy contando desde la historia de la Exposición Universal, de la participación argentina, con el famoso en aquella época pabellón argentino, y la tendencia, no solo de Argentina, de muchos países latinoamericanos a querer presentarse ante los franceses o ante los europeos o ante el mundo civilizado, como lo llamaban, como tan civilizados, como tan europeos como ellos, y por lo mismo ocultar, digamos, sus culturas originarias, el mundo indígena. Y luego, ya que esta familia históricamente, en los hechos que conocemos, fue exhibida luego en Londres en las mismas condiciones y luego en Bruselas, de donde finalmente algunos fueron repatriados a Tierra del Fuego, pero uno de ellos, Calapacte, un joven Selknam, se queda en Europa y vuelve por sus propios medios a Tierra del Fuego, y me interesó seguir todas esas historias que de alguna manera me permiten, siguiendo el hilo de esta familia, contar un poco el encuentro de culturas entre América y Europa, entre el mundo blanco y el mundo indígena, y la fascinante historia de la ocupación, colonización de Tierra del Fuego y la zona de Magallanes en Chile. Es una novela que se mueve muy libremente, como era el movimiento de las gentes también en aquella época entre Chile y Argentina, hasta finalmente pasando, luego de pasar por lugares muy distintos como Groenlandia, Chicago, Nueva York, Buenos Aires, regresar al punto de partida, a Tierra del Fuego, y entrar en una novela que empieza con esta sociedad tan sofisticada, tan bien pagada de sí misma como el París de fin de siglo, entrar finalmente como lugar de llegada en la cultura Selknam originaria y tratar de ver ese mundo y sentirlo a través de la potencia que a veces puede tener la ficción y los personajes de ficción para entrar en nuestra realidad. Correcto. Como bien vos hablabas al principio, cuando hacías la presentación de tu libro y en esta charla que estuviste brindando, hiciste referencia a Tomás Borrero, y que justo se cumplen 100 años de su libro y de sus reclamos y demás. ¿Sentís que también un poco te llegó parte de esa historia a adentrarte en esta investigación y toda biografía que hiciste sobre la historia de este referente del pueblo Selknam? Sí, mi primer contacto con esta historia, el lugar donde encontré la historia, fue la Patagonia Trágica de Borrero, donde cuenta una versión un poco diferente, que el padre salesiano José María Beauvoir los descubre a los Selknam en su jaula en París, y él es el que actúa para liberarlos, pero el empresario que los llevó abre las puertas de la jaula y los Selknam se escapan por el predio de la exposición, y luego Calapacte, que él, como muchos, lo castellaniza su nombre a Calafate, luego, digamos, pienso que quizás Borrero y Beauvoir se conocieron, o seguramente Borrero escuchó alguna parte de la historia de Beauvoir, porque Beauvoir mismo cuenta en su autobiografía, no que él lo descubre en París, pero sí que descubre a Calafate en un barco que navega de Montevideo a Tierra del Fuego. Lo que no sabemos es cómo llegó Calapacte de Europa a Montevideo, en todo caso. Pero durante mucho tiempo fue la única versión que yo conocía, y es un poco la
la de Borrero, y es un poco la versión que llevé adentro, que creció, que germinó adentro mío, y cuando empecé a trabajar en la novela y encontré investigaciones más serias, como el libro Zoológicos Humanos de Baez y Mason, que, digamos, que cambian bastante los hechos y tienen una investigación más sólida, dije, bueno, digamos, ya que estoy escribiendo ficción, voy a aprovechar para combinar las distintas versiones. Hay muchas historias en la historia, a veces muchas versiones, y la ficción puede o elegir una u otra o combinar las distintas versiones, y eso es un poco lo que hice. Pero el libro de Borrero, que de hecho estaba en la biblioteca de mi padre, en una edición bastante vieja, fue el punto de partida. Y nunca, de hecho el epígrafe de la novela está tomado de la Patagonia Trágica, ¿no? Que es simple, es el supuesto diálogo entre el padre Beauvoir y alguno de los Selknam en la jaula, que les pregunta qué hacen aquí, cómo llegaron, y la respuesta muy simple, que para mí siempre fue un núcleo del cual no me tenía que alejar en ningún momento de la novela, es: nos cazaron y nos trajeron. En una parte de tu charla haces una mención con respecto al genocidio que se dio post Segunda Guerra Mundial, y haces una referencia muy correcta de que a nivel mundial se realizan de ese genocidio en Europa, pero es como que la gente o el ser humano en ese momento no tuvo memoria del genocidio que se causó anteriormente con distintas comunidades o distintas poblaciones a nivel mundial. Llámese Shennan, Onas, Yaganes, de otros pueblos latinoamericanos, como también Australia, Sudáfrica. Y podríamos decir que, perdón si me equivoco, que no es que se olvidó en el tiempo ese genocidio, se sigue dando en la actualidad, pero en una forma más invisibilizada o más visible aún de lo que era antes. Sí, bueno, es complejo, pero la palabra genocidio, digamos, debe manejarse con cuidado y aplicarse en situaciones en que realmente corresponde. Yo leí, investigué mucho hasta digamos, no tomé inmediatamente el rótulo de genocidio Selknam sin analizarlo y sopesarlo, y después llegué a la conclusión de que sí, creo que se aplica con todas las letras. Y un poco, digamos, bueno, la novela no llega a ser ningún personaje esta reflexión explícita, si bien la acción de la novela podemos decir que llega hasta 1921, que es justamente la época de las huelgas en el sur patagónico, que también fueron resueltas, como muchos han dicho, en un anticipo de lo que luego sería nuestra última dictadura, a través de la matanza masiva, la eliminación física de las personas. Pero a veces quien cuenta la historia la cuenta desde un momento posterior. De hecho, hay un capítulo sobre las misiones salesianas, está contado por un sacerdote salesiano en los años, digamos, mientras está transcurriendo la Segunda Guerra. Entonces, la novela traza ciertos puentes, a veces, digamos, no del todo explícitos, entre, digamos, los genocidios que tuvieron lugar en buena parte del Tercer Mundo y que se dieron ya sea en el contexto de la colonización europea, pero también hay que recordar que esa colonización fue replicada por los propios países americanos, es decir, la conquista del desierto no la llevaron a cabo los españoles, fue llevada a cabo por el Estado argentino, el ejército argentino, y digamos, los propios países interiormente replicaron estos procesos de colonización y de genocidio. En ese sentido me parece que es importante no necesariamente comparar en términos de magnitud, pero sí vincular el hecho de que el genocidio llevado a cabo por Alemania durante la Segunda Guerra es la culminación de un proceso que, digamos, continuo, no es algo que aparece
como algo totalmente nuevo de los procesos de colonización y muchas veces de genocidio llevados a cabo por los países europeos en el resto del mundo. En otro pasaje de tu presentación hablaste un poco también de Gusíndez, recordemos que es un referente también acá de la comunidad fueguina, que fue uno de los sacerdotes que acompañó lo que es a la parte de los pueblos originarios y demás. ¿Qué opinión te merece con respecto a esa parte? Y si nos puedes contar un poco sobre tu pasaje en el libro. Sí, bueno, por un lado la obra de Gusíndez fue fundamental. Yo creo que no hubiera podido escribir la novela sin ella. Es quien se dedicó más tiempo y con más detalle. Es alguien que puede dedicar 20 páginas a describir cómo se construía el arco y la flecha, ¿no? Y realmente yo creo que leí prácticamente entero los 2 tomos correspondientes a los Selknam, ¿no? De Gusíndez, que por supuesto tiene a su vez otros 4 tomos sobre los Yaganes y los Cahuéscar. Y fue también, por todos los que saben un poco del tema sabido, quien realizó la descripción, no solo la descripción, sino la documentación fotográfica de un Jain, que digamos, nos permite tener una noción más clara y tan poderosa visualmente de lo que era esta ceremonia y de la complejidad del mundo cultural y espiritual Selknam, ¿no? Algo que sabemos los que estudiamos lingüística, como en mi caso, es que todas las lenguas humanas tienen el mismo nivel de complejidad. Hay mucha gente cultísima, educada, que sigue pensando que hay lenguas primitivas y lenguas más desarrolladas, lo cual digamos, es absolutamente falso. No hay nada que probar, es un hecho, es casi axiomático en la lingüística. Por lo tanto, el pensamiento humano, que está íntimamente vinculado con el lenguaje, tampoco tiene niveles evolutivos, no hay formas de pensamiento, culturas con un pensamiento más evolucionado que otras. Lo único que puede ser más o menos distinto es la tecnología material. Y Gusíndez creo que encara el estudio de la cultura Selknam con esa convicción. Al mismo tiempo, uno siempre, es bueno poder comparar las miradas, en el caso de los Selknam fundamentalmente, las 3 fuentes, los 3 estudiosos principales, Lucas Bridges, Gusíndez y Ian Chapman, y uno encuentra, por ejemplo, que Bridges conocía a fondo la vida material de los Selknam. Él vivía como Selknam, cazaba guanacos con ellos, luchaba con ellos, podía envolverse en una capa de guanaco, y eso le da un acceso a ese mundo muy poderoso. Pero en el mundo religioso, por ejemplo, está demasiado influido por su educación inglesa protestante, y habla de las supersticiones de los Selknam, como que no se interesa como sí lo hace Gusíndez. Y a su vez, tanto Gusíndez como Bridges, por ser varones y en una cultura que estaba bastante diferenciada, la cultura masculina de la femenina, como era la de los Selknam, acceden al mundo masculino. Y fue necesario que viniera una mujer, Anne Chapman, y hablara con las mujeres Selknam para que tuviéramos un acceso a la cultura de las mujeres Selknam. Así que las 3 miradas se complementan bastante, y en los 3 casos creo que son un ejemplo de que no todo en la historia del pueblo Selknam es trágico, y no todo el contacto entre los Selknam y la cultura blanca fue destructivo. En estos casos creo que fue muy productivo, y fueron, en el caso, de hecho, tanto Bridges como Gusíndez fueron iniciados en el Jain, que fue algo que muy pocos blancos pudieron recibir. Bárbaro. Agradezco tu tiempo. Por favor. Y realmente te felicito por el libro y por el trabajo que venís haciendo. Muchas gracias. Y es un orgullo que seas argentino para dedicar tiempo a este trabajo que es fundamental para desmistificar tantas cosas de nuestros pueblos hermanos.